Muy bien, entonces el tema de hoy es vende con WhatsApp y pues lo que nosotros queremos, lo que yo quiero enseñarte con este curso a modo de introducción es que cómo vender más trabajando menos. O sea, la idea siempre es vender más, vender dos o ganar dos o tres veces más trabajando menos y vendiendo cualquier cosa, porque cualquier cosa se puede vender por internet, cualquier cosa se puede vender por WhatsApp, pero no todo se vende bien, entonces hay que elegir muy bien lo que tú quieras vender. Entonces, no importa en qué nicho estés, no importa qué producto vendas, siempre vas a encontrar una forma de hacerlo más fácil y más automatizado con WhatsApp. Como te digo, no importa lo que vendas, todo se puede vender con la estrategia adecuada. No sé si algunos de ustedes se acuerdan de Paco. Paco es Francisco Orihuela, aquel vendedor de empanadas de Acapulco en México. No sé si alguno de ustedes lo ha visto la historia de Paco. ¿Sí se acuerdan de él? El vendedor, José, ¿sí te acuerdas de él? Sí, claro que sí. Entonces él, pues, se hizo famoso, un solo video, se hizo famoso por la estrategia que utiliza para vender empanadas. Tiene ya una elocuencia muy marcada para esta labor que él cumple, pues, allí en las playas de Acapulco. Entonces, un solo video se hizo viral y ese video le dio la fama que hoy tiene, ¿no? Hoy él, pues, sigue vendiendo en las playas de Acapulco, pero ya tiene un puesto de venta de empanadas, lo ha hecho más grande junto con su familia y pues desaprovechó hasta el momento, no se sabe si le irá a aprovechar más adelante, desaprovechó una beca que le ofreció el multimillonario Carlos Slim para que estudiara, para que se preparara en lo que él quiere, en ser mercadólogo. Imagínate si algún día tú en la vida te has planteado vender empanadas por WhatsApp. Se puede vender, ¿no? Se puede vender. ¿Y qué tal vender empanadas de forma automática por WhatsApp? ¿Qué tal que yo te enseñe una técnica en la cual tú puedas generar muchos ingresos vendiendo empanadas con WhatsApp? Mira María Orilla cómo se está riendo. Se puede, María, te aseguro que se puede. Lo vamos a conseguir, ¿no? Pero todo es un proceso, no es que se haga de la noche a la mañana, no es, inclusive hoy en día hay personas que ni siquiera utilizan el WhatsApp. Hoy en día hay personas que ni siquiera saben cómo programar el WhatsApp y no saben cuál utilizar, si el WhatsApp Business, si el WhatsApp personal, cómo utilizar uno, cómo utilizar otro. Entonces yo quiero romper todo ese poco de desconocimiento que tenemos, ¿no? Romper paradigmas y comenzar a trabajar en mejor con estas herramientas que nos está dando Internet. Porque lo bonito es eso, lo bonito de la tecnología hoy en día es que por acá, chat, vamos a ver qué nos dice por acá. Si se puede, nomás en este caso serían puposas. Sí, claro, pueden ser un poco más puposas. Para las personas que no saben qué es puposa, no sé si quieres abrir tu micrófono y explicarnos qué es puposa, ¿no? Yo sé que es puposa, pero no sé si quieres abrir tu micrófono, María, y explicarnos qué es puposa, para los que no saben. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ok, bueno, pupusas es como una pizza, nomás que lleva el relleno adentro de la masa, ¿verdad? Considerable, ya luego quedan cerradas, cocidas a la plancha, sin aceite, nomás así seca con una tortilla, lleva su ensalada de repollo y salsa, muy famoso. Solamente pulpa de carne. No, y sí, se hace también de queso, de carne, de frijoles, con queso, pollo con queso, muchas variedades. Bueno, Muy sabroso. veremos el resultado, veremos el resultado. Claro, Para acá, a Tony Valenzuela dice, y no se le entiende, entonces, bien, te explico, Tony, puposa es aquella, es la pulpa de la carne, de, no sé, de res, de vaca, y ella dice que no le va a agregar ni arroz, ni verduras, ni nada de eso, sino única y exclusivamente pulpa de carne. la verdura va afuera. La verdura va por fuera, claro que sí. Bueno, ya tenemos ahí la estrategia para vender empanadas puposas, ¿no?
Entonces vamos a continuar. Esta es la historia de Paco, pero imagínate si él tiene ese argumento. ¿Qué tal si ese argumento lo pudiera llevar a un bot, lo pudiera automatizar y que el bot respondiera en automático cada vez que alguien pidiera, oye, quiero que me vendas una empanada o quiero una empanada, véndeme una empanada? Entonces, allí el robot por WhatsApp vendería todo en automático, tú te quitarías del medio y dejarías que el robot hiciera todo el trabajo. Y bueno, lo único que tú vas a hacer es encargarte de despachar, de tomar los pedidos y de despachar. Vas a ahorrar mucho tiempo en este tipo de procesos. Bueno, entonces lo que sí quiero que tú hagas es que anules el spam. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no saben vender, no saben cómo utilizar el WhatsApp y lo que hacen es comenzar a hacer spam. ¿Qué es spam? Es la comunicación intrusiva, es esa comunicación sospechosa o una comunicación que es muy agresiva y que te aburre de que te envíen, oye, quiero venderte esto, oye, quiero venderte esto otro, oye, te voy a vender esto, oye, cómprame esto. No, nosotros no somos así, vamos a ser un poco más profesionales y lo que vamos a hacer es a despertar el deseo en el cliente de que nos compren sin necesidad de nosotros ir a vender, que ellos despierten el interés de compra y que ellos sean los que te busquen y no buscarlos tú a ellos. Bueno, con esta estrategia vamos a tratar de duplicar tus ventas por 4. Si tienes ventas de, no sé, de $100, con esta estrategia vamos a llevarla hasta $400 y sea lo que sea que tú estés vendiendo, sea la cantidad de dinero que estás generando, esta estrategia te puede duplicar la ganancia por 4 o más veces lo que te estás ganando en la actualidad. Pero resulta que a la gente no le gusta vender. Siempre hay una apatía, ¿no? Porque hay muchas cosas que te marcan a ti y que te hacen definitivamente no querer vender. No, a mucha gente le hablan de venta y no, esto no es para mí. Pero nosotros tenemos que ser unos vendedores y más que todo hoy en día, en la situación que estamos, pues tú te has dado cuenta que hay muchas personas que desde sus hogares se han inventado, se han reinventado, están vendiendo cualquier cosa, están vendiendo almuerzos, tamales, postres, dulces, lo que sea que haya que hacer porque en el confinamiento pues muchas personas perdieron sus empleos, perdieron sus fuentes de ingresos y están tratando de vender desde sus hogares lo que sea, ¿no? Y el único medio que tienen para vender es a través de Internet, porque es la ventana que hay actualmente. A este gran grupo. Déjame cierro por acá, silenciamos todos. Muy bien. Entonces, como te venía diciendo, pues muchas personas se han reinventado, han hecho muchas cosas realmente por no tener necesidades, por generar ingresos, por tener el sustento del día a día, ¿no? Entonces, les ha tocado sí o sí vender y de ahora en adelante esto va a ser una constante, ¿no? Entonces, este tipo de personas que han comenzado a generar ingresos desde sus hogares también se han convertido paradójicamente en competencia de las personas que estaban vendiendo y que venían teniendo este tipo de negocio de forma legal y pues durante mucho tiempo. Los dueños de restaurantes, los dueños de reposterías, ¿no? Todo este tipo de personas se han visto afectados no solamente por la pandemia, sino porque hay una nueva generación de personas que está trabajando desde casa, vendiendo a través de las redes sociales, llámese Instagram, Facebook, llámese WhatsApp, Telegram, bueno, cualquiera de estas redes sociales sirve para vender, para promover y bueno, les ha tocado, ¿no?